Dios les bendiga a todos. Qué alegría encontrarnos una vez más en el espacio que Dios nos regala para ser bendecidos y edificados a través de su palabra. Esta noche en particular, el Señor ponía una situación muy especial en relación al nuevo pacto, porque la Biblia dice específicamente que nos fue otorgado en Cristo un mejor pacto con mejores promesas. Y eso no es más que la realidad de vida que Dios está planificando para nosotros en virtud del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Los requerimientos en el antiguo pacto de la ley y los 10 mandamientos son cumplidos por Cristo en su totalidad, pero Él viene a anunciar la noche en la que es entregado y antes de ir a la cruz, Él toma el pan, parte el pan y comparte el vino para ser ministrado dentro de su discipulado, y las palabras con las que él se va a referir a ese momento y el inicio del nuevo pacto son las siguientes: esta es la sangre del nuevo pacto o la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, la identidad que eso trae a nuestras vidas es sorprendente para determinar la forma de proceder ante nuestras crisis, la forma de actuar en función de lo que somos, no de lo que alguien podría decir que somos, sino de lo que Dios dice que somos en particular. Entonces el Señor ponía esta palabra, y quiero centrarme con el título, porque la identidad es tan determinante para nuestros logros o como para nuestro desempeño a lo largo de la vida. Pero la identidad del nuevo pacto es muy diferente a la identidad del antiguo pacto. Y en su mayoría, muchos aprendimos de Dios basándonos en los 10 mandamientos, en el antiguo pacto. Y esa expectativa desarrolló quizás una serie de convicciones que encerraron a veces nuestro potencial ante la imposibilidad de ser perfectos, como la ley lo es, la ley de Dios. Nuestra condición como hombres ha plasmado definitivamente que no damos la talla para una ley que es perfecta, santa y pura, dice el apóstol Pablo. Por consiguiente, Cristo viene a anunciar, no el abolir, no el desechar esa ley, sino viene a anunciar el cumplimiento en él del antiguo pacto para dar paso a lo que es el nuevo pacto en su sangre. La identidad tiene un poder extraordinario, y antes de arrancar con esta primera parte del tema, o es esta la primera parte, mejor dicho, hay un efecto trascendente en lo que cada quien piensa de sí mismo. ¿Qué es la identidad de sí? Sino lo que cada uno concibe respecto a sí mismo, cómo cada quien se ve a sí mismo. La identidad es básicamente quiénes somos, y ese quiénes somos determina regularmente cómo actuamos. Eso es poderoso, y a eso le hemos llamado el poder de la identidad en una persona. Cuando una persona se considera, por ejemplo, tonta, porque su identidad la establecieron de esa manera, va a actuar, aunque no lo sea. Piensa de sí mismo con esas características, se ve a sí mismo, se aprecia a sí mismo con esas características. La identidad la hemos definido en muchas ocasiones, pero el documento que nosotros portamos regularmente, que la ley exige, la ley en términos civiles nos exige, o en términos terrenales, nos da características de quiénes somos. Si usted saca su DPI o su documento personal de identificación, ahí va a aparecer su nombre, van a aparecer sus cualidades. Hay un microchip ahora que guarda mucha de esa información. Anteriormente, cuando manejábamos una cédula, esa cédula tenía hasta la descripción de los lunares. Imagínese usted que una persona podía tener, porque era parte de su identidad. La huella digital o las huellas digitales en ese caso. La identidad es personal. La identidad se aprende porque alguien particularmente nos puso un nombre. Alguien nos designó definitivamente un apellido. Pero hay características que fue Dios quien las plasmó. El color de la piel, la identidad sexual, por ejemplo, fue designada por Dios. Fuimos aprendiendo en el camino de nuestros padres y de todos nuestros
cuidadores desde la niñez, una manera de pensar respecto a nosotros y de entender el mundo. Pero cuando se habla del poder que esa manera de pensar tiene en una vida, es sorprendente cómo alguien puede esclavizarse o puede ser libre en función de qué identidad ha considerado o ha guardado a lo largo de la vida. Esa identidad entonces puede ser contaminada o puede ser equivocada porque alguien nos la enseñó equivocadamente. La identidad que nace del corazón de Dios no es una identidad que esté plasmada o enfocada a nuestra incapacidad, sino en el nuevo pacto, el apóstol Pablo, con una identidad establecida en Cristo, va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es extraordinario, porque cuando el Señor establece un todo, no puedo separar cuál es la ruta por la que ese todo se puede alcanzar. Todo lo puedo en Cristo. Ese criterio no es una opinión más, sino se convierte en una manera de vivir. Entonces, en la batalla con la que cada quien se enfrenta al pecado, o se enfrenta a una adicción, o se enfrenta a un vicio, o a cualquier tipo de atadura, es determinante que el Señor nos muestre su justicia. Y esa justicia viene a ser la identidad con la que Él quiere que nos desenvolvamos. Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a los romanos y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, pero entonces esa condición de justicia y de revelación, que la vamos a ver en breve descrita en términos un poquito más amplios, ese estado de justo se convierte en una identidad que trae consecuencias para la manera de vivir. Pero todos en su momento habremos o estamos o estaremos luchando con el pecado, con las adicciones o con ataduras. Las condiciones en las que el pecado se puede reflejar, la Biblia dice que todo aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Así que el pecado es una condición con la que todos tenemos que luchar y batallar. Nadie puede presumir que no haya pecado. El apóstol Juan dice que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Y ese punto no es para conformarnos con la identidad del pecado, porque esa es la primera identidad que aprendimos. Desde Adán, el pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que el pecado entró por medio de un hombre, y este fue Adán, pero la justificación vino por medio de Cristo. Ahora, si el efecto del pecado fue sorprendente y devastador, cuánto más la justicia que Dios trae. Pero en esa batalla con la que nos encontremos con el pecado y por consiguiente, si no es con el pecado, hay adicciones regularmente que una vida puede desarrollar en el plano físico, en el plano espiritual o en el plano de su alma. Hay gente que se puede volver adicta a diferentes estimulantes, porque eso es lo que una adicción hace. Una adicción estimula regularmente áreas de placer que tienen que ver con nuestro bienestar. Por ejemplo, aquella persona que se vuelve adicta a la aprobación de los demás, se puede llegar a estados enfermizos en donde si no tiene el ok de todo mundo, siente que no es feliz y que no puede estar bien consigo mismo. Pero esa es una condición de adicción, de afecto. Es decir, siente alegría, siente placer, siente bienestar cuando alguien presiona ese botoncito que tiene que ver con ser aprobado. Adicciones a sustancias, adicciones a determinados hábitos o manías, como se les podrían llamar, pero esas adicciones suelen ser destructivas. Aparte de eso, hay una cantidad de ataduras y el concepto de una atadura es aquello que quisiéramos no hacer y resultamos haciéndolo. Hay ataduras a nivel de adicciones también. Las ataduras suelen ser amarras hacia prácticas o hacia pensamientos o a condiciones que nos quitan la paz.
Gente que puede estar atada a un vicio, al cigarro, al licor, al internet. Las ataduras pueden ser de diferentes y muchas clases. Pero lo que sí es cierto es que cuando el Señor te revela la identidad de quién eres, no por lo que haces, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la vida empieza a ser transformada de tal manera que vamos a vivir por quienes somos en Cristo. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo oiga muy bien, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas, dice, están siendo hechas nuevas. Pero estar en Cristo y ser nueva criatura, creo que es una condición que la tenemos que aprender, la tenemos que conocer y tenemos que llegar al punto en el que nuestro corazón refleje esa paz y esa abundancia con la que Dios quiere que vivamos. Cuando vemos a un creyente batallando regularmente sin poder alcanzar victoria con esas áreas de pecado, de adicciones o de ataduras, lo que vemos regularmente en un cristiano que no logra victoria es un caso de identidad errónea. Y hemos mal aprendido el contexto en la religión, porque la religión regularmente lo que hizo fue trasladar una serie de prácticas, de hábitos, de costumbres, de tradiciones, y no siempre esto encajó con la palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes invalidan el mandamiento con la tradición, es decir, llegaron a un punto donde la voluntad de Dios ya no fue tan relevante y fue mucho más de mayor peso lo que la tradición decía, más que lo que la palabra de Dios decía. Y eso es bastante delicado. Pero cuando vemos esa batalla sin victoria, lo que vamos a encontrar, hoy lo vamos a ver y a comprobar por la palabra de Dios, es un concepto de nuestra identidad equivocada. Y Dios quiere llevarnos a un plano de victoria. Ahora, la mejor manera de libertarnos de toda esa cantidad de pecado, ataduras, adicciones, llámese lo que usted quiera llamar, enfermedades incluso, que suelen estar en el concepto de la identidad también. Hay gente que no cree que Dios puede hacer un milagro porque su identidad está amarrada a un pensamiento equivocado en donde le dijeron que si no sufre, no hay bendición. Y hay una cultura de sufrimiento amarrada a la justicia propia. Es decir, si se paga con dolor, si se paga con enfermedad, si se paga con pobreza, si se paga con escasez, entonces Dios te va a bendecir porque, o sea, esa manera de pensar, nadie va a entender que yo estoy avalando esa manera de pensar. No, estoy diciendo que eso creó una identidad equivocada. Porque cuando vemos la forma en la que Dios trabajó con la gente a la que Él llamó, fue gente a la que la hizo libre de todas estas condiciones y trajo una identidad en Él, más que la identidad que se habría aprendido mucho tiempo atrás. En 1 Corintios 6:15 hay una escritura impresionante porque regularmente nosotros hemos batallado con áreas internas en nuestro corazón. El apóstol Pablo le va a decir a los corintios, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice, de ningún modo. Ahora, en el versículo número 19 de 1 Corintios 6, dice, ¿o no sabéis otra vez que vuestros cuerpos o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿En qué contexto el apóstol Pablo le escribió esto a los corintios? Ok, la iglesia de Corinto tenía una cantidad de gente que había incurrido en ataduras, en pecado, en adicciones, que empezaron a dejar un mal testimonio y un mal concepto dentro de la congregación. Y no solo dentro de la congregación, sino aún dentro de la gente que estaba fuera de la iglesia. Pero lo curioso es que el apóstol Pablo no vino y empezó a revelar el pecado, sino lo que empezó a revelar fue su identidad en Cristo. Y esto es tan efectivo que a lo largo del nuevo pacto en Cristo, lo que vemos
es un acercamiento a la persona tal y como es. Jesús se acercó a la mujer adúltera, lo vamos a ver más adelante, se acercó a la mujer samaritana con 5 maridos y el que tenía en el momento estaba cohabitando con alguien que no era su esposo y sin embargo el Señor no vino en ese momento a cerrarle la puerta, sino lo que hizo fue a revelarle quién era él para encontrar la identidad que ella misma había buscado en cuántos hombres hasta ese momento. Jesús llega al punto en el que le dice a la mujer samaritana, si bebieres del agua que yo te voy a dar, no vas a tener sed jamás. Es decir, es Dios quien nos va a dar a beber la identidad que nos corresponde para poder entrar, creo yo, y por el contexto bíblico, en la forma de vida que a Él le agrada. ¿Por qué Pablo viene a recordarle entonces a la iglesia de Corinto quiénes son, de quién es su cuerpo, en quién están ellos ahora habitando o quién habita en ellos? Les va a decir, el Espíritu Santo está en vosotros, dice, y el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Esa identidad empezó a transformar las condiciones de pecado, porque seguramente en el contexto en el que el versículo 15 está hablando de un problema en el área sexual. Había seguramente alguna actividad que había corrido dentro de los rumores o la realidad de lo que ahí pasaba, y Pablo les tiene que decir, sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. ¿Acaso los van a hacer entonces parte o miembros del pecado, en este caso de una ramera? De ningún modo, dice, pero lo interesante es que lo que les va a revelar es quiénes son, y esa es la identidad con la que Dios quiere que nos establezcamos para poder romper ciclos que pueden atar nuestras vidas en muchas áreas. Antes de recibir nosotros a Jesús, lo quise plasmar así para dejar pensamientos que pueden ser un poquito más accesibles para poder comprenderse, pero antes de recibir nosotros a Jesús, nuestra identidad era de pecador. Por más cosas buenas que nosotros hiciéramos por el pecado de Adán, no podíamos llegar a ser justos por nuestro propio esfuerzo. Por mucho que quisiéramos cambiar esa condición de pecado, ni aún haciendo las mejores obras, hay un pasaje en Isaías impresionante que dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo sorprendente es que dice, las obras justas, nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Es decir, por mucho que nosotros quisiéramos hacer lo justo, nuestra vida no puede dar la talla si no es por el sacrificio que Jesús hizo. Ahora, al recibir a Jesús como nuestro Salvador, nosotros somos declarados justos. Y esto es bastante trascendente e importante considerar en la identidad del nuevo pacto, porque en el antiguo pacto, la justicia, la condición de ser aprobado por Dios para ser bendecido, estaba basado en la capacidad de guardar la ley en su totalidad. De hecho, la Biblia misma lo había declarado en el antiguo pacto, Deuteronomio 28, decía que todas las bendiciones vendrían si se obedecía y si se escuchaba atentamente para obedecer, dice, todos los mandamientos. El asunto fue que bajo ese pacto, la condición de identidad del hombre que se consiguió fue la condición de no poder cumplir. Ahora, viene Jesús, cumple toda la ley en el nuevo pacto y la justicia de él, al ser puro, sin mancha, sin pecado, Juan vio a Jesús a distancia y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan ve a Jesús con esa condición, lo ve limpio, porque solo lo limpio puede quitar lo que es sucio. Si no fuera de esa manera y alguien quiere limpiar una superficie con un trapo sucio, lo más probable es que va a contaminar el área, pero tuvo que venir alguien en su plenitud de pureza y eso solo corresponde al Hijo de Dios. Y Él quitó literalmente el pecado. Pero esa condición de quitar el pecado nos otorgó a nosotros justicia. Aquí es donde radica la importancia de considerar esto en este momento.
porque todos hemos batallado o estamos batallando con áreas en nuestra vida, en nuestro ser interior, que nos hacen sentir con una identidad no de victoria, con una identidad no de provisión, con una identidad, o sea, ¿quién soy? Es lo que define la identidad. ¿Quién soy? Me siento fracasado, soy un fracasado. ¿Quién soy? Un desprovisto, alguien que no tiene el favor de Dios. ¿Quién soy? Alguien que no puede vencer sobre un hábito o una adicción, específicamente sin importar cuál. Pero ahora viene Dios y te va a decir, fuiste declarado justo. Y vivir conforme a esa justicia solo puede ser porque crees por la fe, asumes por la fe la identidad que Dios te dio. Justos en Cristo viene a ser un concepto que solo opera cuando alguien es capaz de creerlo. Si no fuera porque esa justificación nos abrió el favor de Dios y ahora estando en Cristo, el Padre nos ha abierto literalmente un trono de gracia y de favor. Yo sé que esto puede chocar y insisto, porque va a haber gente que no encaja con el concepto del favor de Dios y de la gracia. Hay gente que quiere sacar santidad por el esfuerzo y presume de que ama la santidad y que va a buscar la santidad, pero honestamente, ninguno de nosotros pudo ser totalmente santo hasta que Cristo viene, y en Hebreos 10:14 dice que por una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre a los que son santificados. No dice a los que son santos. Porque si Él hubiera venido a buscar santos, lo más probable era que no tenía necesidad de morir en la cruz del Calvario. Jesús pudo haber descendido de los cielos, no haber nacido de mujer como nació y tomó forma de hombre y forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, dice Pablo a los Filipenses. Pudo no haberlo hecho de esa manera y haber descendido con una multitud de ángeles a buscar a todos los santos y tomarlos de la tierra para sacarlos porque su santidad lo ameritaba, pero no lo hizo de esa manera. Él viene a morir para pagar el precio de justos que no teníamos nosotros. Entonces, ese contexto de ser justo en Cristo te abre el favor de Dios, te abre la bendición de Dios, no por tus méritos, no por tus obras, no por tus capacidades, sino porque cuando creíste en Cristo y aunque el mundo entero te lo cuestione, aunque mucha gente venga y te empiece a señalar y empiece a hacer alarde de ser mejor que tú, porque suele ser lo que mucha gente vive cuando critica a los demás y se siente mejor que ellos. El que se siente mejor tiende a señalarle los errores a los demás y se le olvida que ante los ojos de Dios la única justicia que es aceptada no es la nuestra, sino es la de su Hijo Jesucristo. Ahora, en Filipenses 3:8, Pablo está hablando de cómo la condición de justo para él fue tan relevante. Pablo dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Qué interesante que Pablo no está hablando, habiendo sido un maestro de la ley, un maestro que enseñó los 10 mandamientos, no está hablando de que él estime como pérdida todas las cosas con el fin de cumplir y guardar. No, está hablando del conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Yo tengo que hacer una pausa acá para preguntarte, ¿qué conoces de Jesús? ¿Conoces al Jesús compasivo, misericordioso? ¿Al Jesús que viene a buscar lo que se había perdido? ¿O conoces al Jesús que te han enseñado, que busca de ti la santidad absoluta y si no la alcanzas tampoco te puedes acercar a Él? Así se ha enseñado muchas veces respecto a Cristo, pero no es ese el Jesús en términos bíblicos del nuevo pacto. Probablemente
Si has leído el Antiguo Pacto, te vas a encontrar muchas veces a un Dios airado, a un Dios anunciando palabras de juicio sobre la desobediencia, y no que a Dios no le importe ahora la obediencia, pero tienes que saber que toda nuestra desobediencia fue juzgada en Cristo Jesús. Ahora, Pablo va a decir entonces en el versículo número 9, y ser hallado en él, dice. Recuérdate, si quieres agarremos un poquito el contexto viendo el 8. Estimo como pérdida todas las cosas estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. O sea, considero todo como pérdida con tal de conocerlo. Pero hay un punto aquí que va a encajar con por qué quiso perder todo. Y está en el versículo 9. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia. ¿Cómo podemos ser hallados en nuestra propia justicia? Y luego le agrega, justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Por qué Pablo estimó todas las cosas sin valor con tal de conocer a Cristo y ser hallado en él? Qué tremendo, no ser hallado en sí mismo, sino ser hallado en él. ¿Quién él? En Cristo. Y ser hallado en él no teniendo, dice, mi propia justicia. Entonces, la identidad del nuevo pacto está basada en la justicia de Cristo en nosotros. Si te pregunto quién eres, eso define tu identidad. Y si cuando tú me respondes bíblicamente, yo quiero que mi identidad sea la justicia de Cristo en mí y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Si yo tomo mi identidad en términos humanos, voy a encontrar mis incapacidades, voy a encontrar mis debilidades. Si yo me enfoco en mí mismo, sin necesidad de que todo mundo me lo señale y me lo diga, ya sé que soy un vaso de barro, ya sé que a la manera a la que el hombre cayó, esa tendencia en el corazón del hombre permanece desde Adán hasta el último mortal que venga sobre este mundo. Pero ahora, en la justicia de Dios, es impactante que Pablo diga, no quiero ser hallado en mi propia justicia. Es decir, alcanzo una reputación delante de Dios y delante de los demás, alcanzo un nivel cuando trato de cumplir, de obedecer con mis fuerzas, sí, pero nunca va a ser lo suficiente. Por eso es que Pablo va a insistir, el apóstol Pablo, al decir, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. ¿Cuál sería la justicia derivada de la ley? Sino la que viene por presumir que lograste guardar los 10 mandamientos. Y se te olvida que el que habiendo guardado toda la ley falla en uno, se hace esclavo de toda la ley como que si no la hubiera guardado. Entonces, viene ahora el momento en el que la Escritura va a decir que esa justicia es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. En el nuevo pacto están reservadas y cumplidas todas las bendiciones que Dios siempre quiso para el hombre. Es más, la Biblia dice en el pasaje en el que el apóstol Pedro escribe, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sabiendo que fuiste llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Para qué nos llamó Dios entonces? Para heredar bendición. ¿Tenemos la capacidad de alcanzarlo por nuestros propios medios? No. Pablo mismo está diciendo, yo no quiero ser hallado en esa justicia, mi propia justicia, sino en la que proviene de la obediencia de Cristo. Si nosotros examinamos bien la ley se basa en lo que nosotros tenemos que hacer y en lo que no tenemos que hacer. Es decir, la ley a la que Pablo se está refiriendo acá y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley regularmente
trae la enseñanza de lo que podemos hacer y de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Por ejemplo, la ley era muy común que te dijeran, no matarás. Entonces, ¿qué era lo que tenías que hacer? No matar. No mentirás, no adulterarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era todo lo que había que hacer o no hacer para al final alcanzar o merecer. Cuando Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, y la justicia que proviene de la ley, sino en la que proviene de la fe en Cristo Jesús, Pablo está revelando una de las cosas más hermosas para encontrar el camino a la libertad, y es que puedas vivir y creer que el Señor te hizo justo al morir en la cruz del Calvario y pagar el precio de todas nuestras culpas. Si la ley señala lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, porque está escrito, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto es lo que habría que hacer o no hacer. Entonces, esto generaba una justicia derivada de la ley, porque esa misma era la ley. Yo quiero hacer una pausa acá y sé que esto para alguien que tenga una mente enfocada en el antiguo pacto o en la mezcla de pactos, porque no ha logrado separar hasta dónde el antiguo pacto y sus requerimientos no fueron cumplidos por el hombre en términos antes de Cristo, y que cuando Jesús viene hace el cumplimiento total del antiguo pacto y la ley al punto de decir que ni una tilde ni una jota pasarían sin que la palabra se cumpliera. A veces hemos interpretado ese pasaje como que si todo lo que Dios dijo se va a cumplir, y tiene sentido verlo así. Pero Jesús estaba hablando en el contexto del cumplimiento total de la ley, para que una vez habiéndola cumplido, desde la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, exclamara, consumado es. ¿Y a qué se refiere ese consumado? El antiguo pacto fue cumplido en su totalidad. Por lo tanto, las maldiciones que generaba el no obedecer al 100% fueron llevadas por él en su cuerpo, para que el apóstol Pablo le diga a los Gálatas que él se hizo maldito con tal de que nosotros heredáramos bendición. Porque la misma ley decía, maldito todo el que muera en un madero. La paga del pecado era la muerte. Ahora viene Jesús y toma esa maldición, se la pone sobre sí y anula, dice Colosenses, el acta de decretos que habían en nuestra contra. Yo te pregunto, ¿cuándo se hizo esa acta de decretos? Y los decretos eran en contra, entonces eran decretos de muerte, decretos de pobreza, decretos de enfermedad. Eran decretos en nuestra contra. Y Pablo le dice a los colosenses que el acta de decretos que había en nuestra contra fue clavada en la cruz. Es decir, Jesús, en el cumplimiento de la ley en su totalidad, pagó las maldiciones para que ahora nosotros podamos tomar el efecto de esa justicia. Por eso es que tu identidad en el nuevo pacto tiene que ver con que creas que Él te hizo justo, no por lo que hiciste o dejaste de hacer, sino por lo que fuiste capaz de creer. Ahora, la justicia de Dios es contraria a nuestra justicia, porque no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Jesús hizo por nosotros. Si yo puedo regresar unos versículos ahora, o el último versículo acá atrás, voy a entender de mejor manera que Pablo quiere ser hallado en Cristo, no teniendo la justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Entonces hay una justicia que es por fe. Entonces hay una identidad que es por fe, porque ese es el título del tema de esta noche. La identidad en el nuevo pacto es que Dios te ve, te llama, te reconoce con la justicia de su Hijo Cristo. Si Dios mismo te otorgó la justicia de Jesucristo sin merecerla, tiene que ser creída y tiene que ser ejercida por medio de la fe. Y ahí es donde viene la batalla, porque en medio de nuestras debilidades y nuestras luchas y nuestras condiciones desagradables para nosotros, para Dios o para los demás,
nos toca establecernos en esa identidad de justos y a pesar de lo que vemos, caminar por fe y levantarnos en la fe, porque nunca tú creerías que tu vida va a ser perfecta como para al fin alcanzar todo lo que Dios quiere por tus propios medios. No, pero ahora Dios provee un mejor camino y el camino es el camino a través de la fe. Entonces, al considerar ahora que esa justicia proviene de Dios y que está basada en la fe en el sacrificio perfecto que Jesús hizo al morir en nuestro lugar, es una aventura extraordinaria que nos haya revelado el que Él nos hizo justos. Si Dios trae esa revelación, el apóstol Pablo en Romanos 1 dice que la justicia de Dios se revela. Y si se revela, el Señor tiene que quitar una venda de tus ojos, porque eso es lo que implica revelar. Revelar es abrir una revelación, bueno, hay redundancia si lo digo de esa manera. Revelar es quitar lo que tapaba en su plenitud el entendimiento. Y el hecho de correr una cortina, por ejemplo, y que tú puedas ver el paisaje que estaba detrás de esa ventana, así se compara la revelación. El hecho que Dios diga que la justicia de Dios se revela. Esto es impactante porque hay gente a la que tú le hablas de que Dios te hizo justo, que Dios te quiere perdonar, de que Dios en Cristo pagó todo el precio y la gente se queda muchas veces así como, eso suena bonito, pero la verdad parece una fantasía. Me miro y me decepciono, me señalan mis errores, alguien más se da el lujo de tildar y decir tú no lo puedes hacer, tú no lo mereces y desde cuándo. Y va a haber gente utilizada por el diablo para desvirtuar la justicia, pero no te detengas ahí, porque Dios lo que hace en el nuevo pacto, y me impacta en verdad la cantidad de veces que el apóstol Pablo establece ese principio de la justificación a través del sacrificio de Cristo. Pero ¿cómo Dios me puede llamar justo a pesar de mis errores y de mis pecados? Porque una cosa es que Dios me llame justo y otra cosa es que yo tenga la identidad, porque la creo, la vivo y la ejerzo. Esto es bien importante para salir del ciclo de derrota en el que tu alma podría estar en este momento. Es muy importante que cuando tu oído se preste a aquellas cosas que hablan de Dios, te enfoques en que estés oyendo el evangelio, porque vas a oír todo tipo de situaciones y vas a oír todo tipo de evangelios. Hay evangelios que presumen de ganarte el favor de Dios con la paga que tú tienes que hacer y todavía sumarle el que tienes que pagar el precio y la cuota de la bendición. Momento. ¿Cómo puede Dios entonces llamarme a mí justo a pesar de mis errores y de mis pecados? Pues precisamente, 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, es decir, a Cristo, él no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué impactante. Extraordinario. Para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo, en Él. Ahora, no lo dejemos pasar así de rápido. Al que no conoció pecado, dice. Nosotros sí conocimos el pecado. Dios lo hizo a él pecador por nosotros. Entonces, lo hemos estado insistiendo en los últimos temas. ¿Qué hizo Jesús para merecer el precio del pecado? No hizo nada, sino muy especialmente, sin conocer pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para recibir y merecer esa justicia? Nada, así como Él no hizo nada para merecer el pecado. Ahora, si no hicimos nada para merecer la justicia, déjame decirte esto, es una realidad que Jesús pagó el pecado, como es una realidad que Dios te otorgó a ti la justicia. A partir de ahora, esta frase
la justicia de Dios en Él. ¿Eso es lo que somos nosotros? Esa es tu identidad. Esa es la identidad por la cual Dios te está diciendo esta noche, a pesar de tu debilidad, a pesar de esa enfermedad, a pesar de esos errores, a pesar del pecado incluso en el que ahora mismo podrías estar, si te atreves a creer y a decirle, yo soy la justicia de Dios en Él, déjame decirte que en el plano religioso alguien te diría, usted no puede decir eso porque usted está en pecado. Pero déjame decirte que si tú hubieras necesitado no tener pecado para que te hicieran la justicia, entonces, ¿dónde está el misterio de la fe? No, el Señor está declarando, por supuesto, ya sé que alguien podría estar juzgando esto ahorita y podría decir, ¿está diciendo entonces que a Dios no le importa el pecado? Eso no es lo que dije. Lo que sí estoy diciendo es que no fue nuestro pecado el obstáculo para que Dios nos declarara la justicia de Dios. El poder que esto tiene es extraordinario. Una y otra vez en nuestras vidas o en testimonios de mucha gente que se ha atrevido a creerle a Dios, aún estando en el plano del pecado en lo más profundo, se atrevieron a decir, yo soy la justicia de Dios en Él, y una revelación vino a su vida y un hábito o muchos hábitos se rompieron, una adicción se rompió. Escuchaba el testimonio de alguien que estando en el pleno lecho de pecado, se atrevió a decir, soy la justicia de Dios. ¿Qué pasa si estás en una adicción? Suponiendo que la adicción fuera la droga o fuera cualquier otro vicio, y tú le crees a Dios y eres capaz de decirle, soy la justicia de Dios en Cristo, porque Él lo hizo sin que yo lo mereciera. Viene un poder extraordinario a la manera a la que el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Porque cuando tú eres débil, entonces te vas a hacer fuerte por la identidad que Dios está estableciendo en ti. Entonces, mi identidad es, yo soy la justicia de Dios. Que al mundo le parezca que no te importe, que al diablo y la gente que te señala le parezca que no te importe. Ellos no van a poder quitarte ni desvirtuar por mucho que señalaran tus faltas y tus errores y lo que ellos asumen que eres o que no eres. Lo que a ti te debe importar es lo que Jesús es, más que lo que ellos digan que tú eres o no eres. Si a ti te importa el que Él haya dicho que tú eres la justicia de Dios, no sé si el tema está enfocado hoy en el título y lo recuerdas, pero el título de hoy es específicamente sobre lo que el nuevo pacto y la identidad del nuevo pacto trae. La identidad del nuevo pacto. ¿Qué identidad nos deja el nuevo pacto? En el nuevo pacto la identidad es, somos la justicia de Dios. Si eso es atacado por tus pensamientos, porque hay una debilidad, tú sigues siendo la justicia de Dios, porque cuando lo crees, eso toma el efecto poderoso para romper las cadenas que te han atado hasta este momento. Ahora, ¿puedo perder mi identidad de justo en Cristo delante de Dios? Porque este es el temor y es a veces, muchas veces, la herramienta con la que el diablo o la gente en el término religioso va a atacar la vida de otros para decirle, no lo merece, es por demás, usted tiene que ser limpio, usted tiene que ser santo. Y la gente demanda cargas que ni ellos pueden llevar. Porque se olvidaron de que en el momento que alguien presume de su propia justicia, lo que está haciendo es invalidar o invalidando la justicia que le fue otorgada. Pero ¿puedo perder mi identidad de justo? Sí, sí la puedo perder. ¿En qué momento la puedo perder? De hecho, la identidad se aprende y se ejerce. Si alguien tiene una identidad, y voy a poner este ejemplo, de otra nacionalidad, por ejemplo. Nosotros como guatemaltecos tenemos una identidad en la que crecimos, en la que aprendimos. La identidad está marcada en nuestra forma de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra forma de vestir. La identidad es más que simplemente lo que vemos por fuera, es lo que la gente guarda en su interior. Pero si cambiamos de país, muchas veces vamos a aprender otra identidad o permanecemos con la identidad original que ya teníamos. La identidad del pecado nos marcó.
Sin embargo, la Biblia dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, y los reinos establecen identidad. Los reinos te van a enseñar las leyes de ese reino, los modales, la atmósfera, el ambiente, el lugar en el que el reino de las tinieblas se ha establecido. Es una identidad de enfermedad, de derrota, de desgracia, de fracaso. Es una identidad de señalamiento, de juicio, y aún en términos religiosos. Pero la identidad de su Hijo amado nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su luz admirable. En esa luz admirable hay sanidad, hay restauración, hay restitución, hay perdón, y el tema central, hay justificación para que Dios te vea y te trate con la identidad de Cristo. Es decir, no es nuestra identidad, porque aún nuestra propia identidad es la identidad del pecado, pero Dios nos dio una nueva identidad, y es la identidad de Cristo. Ahora, ¿cuándo pierdo yo mi identidad en Cristo? ¿Y en qué momento me pongo en ese riesgo y vuelvo otra vez a la adicción, vuelvo al sentimiento de fracaso, de haber caído otra vez en un pecado o la condición que ha arrastrado y golpeado mi vida? ¿En qué momento? En el momento en el que vuelvo a mi justicia propia. Gálatas capítulo 5 y versículo 4 dice: de Cristo os habéis separado vosotros los que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Qué tremendo entonces que la Biblia no dice que el hombre caiga en el pecado. Lo que la Biblia dice es que el hombre cae de la gracia, y esa condición es la que regularmente va a ser la causa para volver al pecado. Caer de la gracia es dejar de considerar la condición inmerecida de justo que te fue otorgada. Por eso es que la pregunta anterior, planteada de esta manera, ¿puedo perder mi identidad de justo en Cristo delante de Dios? Sí, la puedes perder cuando tú vienes y caes separándote por querer justificarte por la ley, por querer creer que la santidad viene cuando no adulteras, cuando no pecas, cuando no robas, cuando amas a Dios sobre todas las cosas. Esa es la justicia de la ley, porque está basada en los 10 mandamientos. Ahora, Jesús está hablando de una gracia que nos fue otorgada sin merecerla. Y porque el hombre no puede ser justificado, dice Romanos, por las obras de la ley. Es más, Gálatas y Romanos dicen que hay maldición para el que se justifica, el que quiere venir delante de Dios presumiendo que él no ha fallado como los demás, se está moviendo en su propia justicia. Me llamó mucho la atención, está en la Biblia de las Américas y estaba revisando la nueva versión internacional, que es esta que tengo en pantalla. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, dice, y han caído de la gracia. ¿Sabes que aquel que cayó en pecado y se levanta por la gracia, aquel que pudo resbalar en el pecado y mantiene la postura de que el Señor lo hizo la justicia de Dios en Cristo, no le va a permitir esa identidad permanecer en el pecado? Lo va a llevar a levantarse y a salir del fango, a salir del lodo, porque la gracia que Dios te dio te liberta. La gracia que no liberta no es gracia. La gracia que no te lleva a la voluntad de Dios no es gracia. Por consiguiente, aquel que considera que porque si sigue pecando, no sigue pecando, Dios lo va a bendecir, está volviendo aún a las obras de la ley. ¿Sabes por qué te bendice el Señor? Por supuesto que a Él le importa el hacernos libres del pecado, pero Él nos bendice por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y te lo voy a mostrar en ese contexto. El engaño de las palabras que se dicen muchas veces dentro de las congregaciones. En las iglesias a veces se dice: en este lugar amamos al pecador, pero aborrecemos al pecado. Y en algún momento lo hemos hablado o hasta hemos utilizado ese término. Pero qué tremendo
que hay una especie de engaño en esto, porque hay gente que va a decir, aquí amamos al pecador, pero su pecado se queda afuera. Sería como decirle al enfermo en el hospital, aquí amamos al enfermo, pero su enfermedad la deja allá afuera. Mira, es una frase bien engañosa, porque no es que Dios ame el pecado como tal, pero cuando alguien dice, ok, aquí aman al enfermo, pero no quieren la enfermedad y yo estoy enfermo, entonces automáticamente mejor me quedo afuera. Entonces automáticamente ya estoy calificado para estar afuera y eso solo va a traer una autodescalificación. Y en el contexto de que Dios ama al pecador, nosotros presumimos de mostrar misericordia y decir, vengan todos los pecadores, pero no hemos tomado en cuenta el momento en el que Dios mismo está tomando una palabra para decir que sin importar el pecado, Él sigue tratando con el corazón humano. Porque lo que Dios va a hacer es mostrar su gracia y su favor para liberar del pecado. Y eso es lo que pasó en Mateo 11:19, porque en este pasaje se está hablando de cómo criticaron a Jesús por tener acercamiento con el pecador. Mira, vino el Hijo del Hombre, dice, es Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre y empezaron a decir que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón, bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos, de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Es decir, lo criticaron y le dijeron glotón, le dijeron bebedor de vino. ¿Qué te parece que a Jesús mismo lo hayan tildado de esa manera? Ahora, ¿por qué lo tildaron así? ¿No ves tú a Jesús diciendo, yo amo al pecador, pero aborrezco su pecado? No lo ves de esa manera. Es más, viene una mujer con todo su pecado al pozo de Jacob, la mujer samaritana, y lo inmediato que él hizo no fue desecharla ni dejar afuera la condición en la que es más, esta mujer estaba en ese momento cohabitando, conviviendo con un sexto marido. Lo impactante es que Jesús hable con este tipo de gente. Lo impactante es que Jesús venga y le diga, hay una identidad que tú perdiste y ahora te la quiero revelar, ahora te la voy a mostrar. Lo mismo pasó con la mujer adúltera. Le quitó de encima la condenación para decirle, ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Pero mira el poder que tiene la identidad de no condenación. La identidad de ser justificado por el sacrificio que Jesús hizo. Como lo hemos escuchado y lo hemos enseñado, nosotros habríamos cambiado esa frase y le hubiéramos dicho, mujer, adulteraste, así es que ahora vete, no peques más y no te vamos a condenar. Pero Jesús no fue eso lo que le dijo. Jesús no le dijo, vete, no peques más y no te voy a condenar. No, interpuso en primer lugar la no condenación. Porque le va a decir a esa mujer, ni yo te condeno. Ahora, cuando eres libre de ese peso de la condenación, porque esa es la identidad del nuevo pacto, el ser justos sin merecerlo, el ser tratados por Él con una justicia que no la tenemos ni la presumimos, sino que nos fue otorgada gratuitamente. Cuando esa mujer fue libre de la culpa, pudo irse y no pecar más. Cuando nosotros cargamos con culpa constantemente por no dar la talla con la que Dios quiere que vivamos, incurrimos constantemente en la misma falta o el mismo pecado. Pero porque el poder del pecado está en la ley. Porque si la ley no dijera, no matarás, no te importaría matar. Ahora, porque no conoces ley, entonces a Dios no le importa que no mates, no, sino que simplemente el conocimiento del pecado vino por la ley. Y a veces queriendo que alguien sea libre del pecado, lo que hacemos es predicarle más ley y decirle usted tiene que ser santo por este medio, usted tiene que obedecer, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es echándole más leña al fuego para acrecentar
no la santidad, sino el pecado mismo. Porque la santidad no vino por nuestra capacidad. Fuimos santificados y ese es un proceso en el que inmerecidamente Dios te llamó, te trató, te consideró, te aceptó por la santidad de Cristo, no por la tuya. Ahora, cuando sabes que te dieron esa condición, lo que Él va a hacer es revelarte que vas a vivir bajo esa identidad en el nuevo pacto, que es la justicia de Cristo, que te hace libre completamente. Entonces, si a Jesús lo señalaron, nos extrañaría que ahora haya gente que critique y escuche este mensaje y diga, a Jesús lo señalaron. ¿Cómo lo señalaron? De glotón, de bebedor de vino. ¿Por qué? Porque empezó a enseñarle a la gente el amor que les tenía y ese amor los hizo libres. Ese amor los transformó. Pero imagínate que Jesús hubiera aparecido diciéndole a la mujer samaritana, deja a ese marido ahorita, déjalo, porque entonces no tienes entrada en el reino. No fue lo que le dijo a la mujer. Le mostró, dice el pasaje de Juan, el don de Dios. ¿Sabes qué quiere decir la palabra don? Es un regalo. Es decir, ¿cómo es posible, por Dios bendito, que esa mujer estaba en una relación no debida? 5 maridos y ahora el que tenía, Jesús le dice, no es tu marido. Y aún así le dice, te traigo un regalo. El regalo es el don de Dios. Y si bebes del agua que yo te daré, eso implica, si tomas la justicia que te estoy dando, no vas a tener sed jamás. No veo que en el pasaje le haya dicho, deja a ese hombre y ahora regresa cuando lo hayas dejado. No, porque eso hubiera sido la ley. Lo que él hizo fue mostrar misericordia. ¿Y sabes qué pasó en esa mujer posteriormente? No juzgues antes de que termine de decir esto. ¿Sabes qué pasó? Esa mujer le empezó a predicar a todo mundo. Muchos estudiosos dicen que esa fue la primera evangelista, mujer que empezó a proclamar la libertad con la que Jesús ahora la hacía caminar. Nosotros hubiéramos hecho lo contrario. Entonces, ni a la mujer adúltera, y no estamos estableciendo que no estemos en contra del pecado, por supuesto, bíblicamente lo estamos, pero la ruta para ser libres del pecado no es lo que se nos ha enseñado, sino es la justicia que nos fue otorgada, porque eso va a permitir que tu corazón sea libre. Confiesa tu identidad y vívela. Confiesa tu identidad. La identidad del nuevo pacto es que hicieron de ti. Te hicieron la justicia de Dios en Cristo. ¿Sabes qué poder tiene esto? Es extraordinario. Estaba revisando Romanos 8:3 y dice que lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Qué cosa más tremenda. Nosotros hubiéramos condenado al pecador en lugar de condenar al pecado. Aquí es donde se va a entender que el proceso de Dios para hacernos libres del pecado está basado en que Él envió a su propio Hijo en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Ahora, para ser libres, Romanos 6:14. Esta es la identidad del nuevo pacto. Para el que ha juzgado esta palabra y tal vez hasta abandonó ya el mensaje y esta transmisión porque dijo, están predicando de esa gracia barata en donde no les importa el pecado. Hay gente que no ha entendido ni siquiera de qué estamos hablando y su misma condición de juicio los hace desechar lo que estamos hablando. Pero mira, la gracia es el favor de Dios para hacernos libres del pecado. Romanos 6:14 dice que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántas veces has visto que el corazón se duele y se establece en una prisión en la que el pecado domina? Porque eso es lo que el pecado hace. Si la identidad del nuevo pacto es la justicia de Dios en Cristo, es porque esa identidad te permite ser libre de la condición del pecado. Para los que desechan la gracia, este versículo
no lo pueden negar al punto de decir no es por esa vía o no es esa la ruta. Tenemos que enseñar la ley porque si no, la gente no le va a temer a Dios. Tenemos que enseñar los 10 mandamientos. No, no es lo que la Biblia dice. En el nuevo pacto, lo que enseñamos es el sacrificio de Cristo al haber cumplido y guardado la ley en absoluto, y ahora nuestra fe puesta en ese sacrificio nos hace entender que el camino para ser libres no estaba en la ley, porque el pecado no tendrá dominio de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Entonces, cuando se está bajo la ley, ¿hay dominio del pecado? Yo quisiera preguntarte si hay áreas con las que estás batallando. Mencionamos al principio pecado, ataduras, adicciones. Mencionamos, aparte de eso, enfermedades, conflictos internos. Muchas de esas cosas encontraron un gancho para no soltarse, porque han habido pensamientos todavía de querer guardar la ley y de querer luchar batallando, diciendo, no voy a pecar, no voy a pecar, hoy tengo que guardarme, hoy tengo que guardarme. ¿Sabes qué es lo que el Señor dice? Vive tu identidad de justo en Cristo. Y cuando dices, la justicia de Dios está en mí, yo soy la justicia de Dios en Cristo, te lo mostré en las palabras del apóstol Pablo. Lo que va a venir es un poder sobrenatural del Espíritu Santo para entrar en esto. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué pasa bajo la gracia? El pecado nos enseñorea. Y enseñorearse es tener dominio, autoridad. Una persona que está dentro de una cárcel está bajo un señorío de pecado. Definitivamente. Que la identidad en el nuevo pacto es un regalo precioso de la justicia con la que Dios te ve. En conclusión, para esta noche, Dios te quiere tratar como justo. Dios te quiere ministrar, otorgar, favorecer con las bendiciones que a los justos les corresponden, porque están bajo el sacrificio del único justo, que es Jesucristo. Esto es muy diferente a caminar por tu propia justicia o por tu capacidad de no pecar. ¿Sabes una cosa? Dios dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Qué precioso que Él no está diciendo es galardonador de los que no le fallaron, de los que no han pecado. No, es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, en ese pasaje, 11:6, va a decir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, esta es la noche preciosa en la que Él te quiere mostrar su justicia, no la tuya, porque Él ya conoce tu condición mejor que tú. Si te alejaste de Dios, si caminaste muchos años o algún tiempo sin Él, si estás a punto de que tus pies resbalen, no sé cuál sea el momento, pero ¿qué tal si hoy le dices, dame tu justicia, perdona mis pecados? Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio que me hace justo. Recibo el regalo de la justificación y recibo la abundancia de gracia, porque eso me va a permitir reinar en lugar de estar bajo una prisión de pecado, de adicción, de ataduras, de enfermedad, de pobreza. El Señor va a romper hoy estructuras. ¿Quieres hacerlo ahora conmigo? Y dile, Señor Jesús, entra a mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día. Entra a mi vida, Jesús. Hoy yo creo que tú me haces justo. Recibo la identidad de justo en el nuevo pacto por tu sangre. Lo que el antiguo pacto no pudo hacer ni yo cumplirlo, hoy tú lo hiciste por tu sacrificio y yo creo en ese sacrificio y creo que me justificas por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tomo sanidad, porque hoy tomo provisión. Gracias, Padre, porque hoy tomo vida nueva, porque hoy vienen tiempos de plenitud, porque al justo le están reservadas todas las bendiciones que le corresponden al único justo, que es Jesucristo. Me has dado tu justicia y me has hecho justo delante de ti. Por la obra y el sacrificio de Cristo Jesús,
Hoy tengo paz para con Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué precioso. Si le entregaste tu corazón a Cristo, escríbenos en este mismo espacio en Facebook. Tú vas a encontrar ahí la opción de mensajes para poder dejar un mensajito. Compártenos si le entregaste tu corazón a Cristo. Te invitamos a nuestros servicios los días miércoles y viernes en este mismo espacio y los domingos a las 10 de la mañana. Queremos orar por ti. Va a ser una bendición que nos compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo de la serie. Hasta la próxima.